¿Se me escucha y se me ve? Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la novena sesión de Psicología de la Atención y la Percepción. Hoy empezamos unidad competencial, ¿vale? Estamos ya en la última unidad competencial que va a ir sobre atención. Antes de nada, ¿alguien tiene alguna duda metodológica o quiere comentarme algo antes de que empiece yo? Vale, vale, pues yo sí tengo dudas, no, traigo novedades, ¿vale? Tiene que ver con la rúbrica de la UC2. A ver, cuando vimos la actividad de la UC1, el mapa conceptual, no sé si recordáis que, bueno, muchos aspectos de la normativa APA pues se pasaron un poco, no los tuve en cuenta, ¿vale? Y dijimos que en el informe de la UC2 pues ya se iban a tener más en cuenta, ¿vale? Lo que me estoy encontrando con las actividades que vais subiendo es que, bueno, pues a veces la bibliografía no está según el formato o no se referencia la bibliografía dentro del texto. Es normal, esto es normal. Estáis empezando como digo yo, el rodaje con este tipo, ¿no?, de metodología. En el grado, estamos en el primer curso, en primer semestre. Luego también he visto que a veces pues hay faltas gramaticales, faltas ortográficas. ¿Qué pasa? Que a lo mejor la rúbrica anterior con la que yo estaba evaluando no es, yo me he dado cuenta de que aunque en otros cursos sí que ha valido, en esta edición no es muy explícita, ¿vale? Entonces, bueno, he decidido, como tenemos libertad en ese aspecto y creo que está mejor para vosotros, he decidido modificar la rúbrica y ser más específica, ¿vale? De acuerdo, de hecho, tenéis ahora esta nueva rúbrica, esta va a ser la rúbrica con la que voy a evaluar la actividad de la UC2 a partir de hoy, ¿vale? Pues he introducido la normativa APA porque antes estaba en el apartado de bibliografía, pero no estaba tan explícito, ¿vale? Entonces, bueno, he intentado ser más explícita, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa con los trabajos que ya han sido calificados con la rúbrica antigua, por llamarlo así? Y entonces, pues a lo mejor al elaborarlos en base a esa rúbrica no habéis prestado tanta atención a la normativa APA, por ejemplo, pues tenéis un segundo intento. Es decir, he configurado la actividad para que aquellos que ya tengáis la nota y a lo mejor habéis fallado en no incluir la bibliografía con normativa APA o la habéis incluido en la lista de referencias pero no dentro del texto y yo os he puesto eso en el feedback, pues que podáis cambiarlo, ¿de acuerdo? Eso sí, los que venís detrás, es decir, desde hoy que se ha impuesto esta nueva rúbrica, de hecho la podéis consultar porque va unida a la actividad, yo también lo estoy diciendo aquí hoy en clase, desde hoy en adelante ya los intentos que se suban son con la nueva rúbrica y no habrá un segundo intento. Pero los que fueron entregados antes de hoy, del 18 de junio, ¿vale? Sí que tenéis un segundo intento. ¿Se entiende esto? Es una modificación que considero que es a mejor porque, bueno, pues le he dado mil vueltas, la verdad, y creo que la rúbrica está un poco, quizá no estaba tan explícita y ahora ha quedado mejor, ¿vale? Entonces, los que hayáis tenido problemas, por llamarlo así, con este tipo con la normativa APA o a veces os recomendaba, pues por ejemplo, otro tema, el índice. Cuando os pongo como feedback que estaría bien que incluyáis un índice, el índice no aparece en la rúbrica, ni en la antigua ni en la actualizada, porque no es una cosa que tengo en cuenta, pero sí que un trabajo con índice, un trabajo con un número de página, ¿vale?
es decir, con las páginas numeradas, da buena presencia al trabajo, ¿vale? Y eso va dentro. ¿Veis? En calidad de la expresión oral o escrita sobre la base, bla, bla. Y ahí he puesto entre paréntesis, pues que haya o no faltas de ortografía, gramaticales, sintácticas, la presencia o ausencia de numeración de la paginación o de un índice, entre otros. ¿Vale? Ahora ya está más explícito. A los anteriores no os penalizaba por el índice, ¿vale? Pero sí que os lo recomendaba como un consejo. Pero bueno, ya considero que si está en la rúbrica por escrito, pues da calidad, da objetividad a la corrección y es mucho mejor para vosotros y para mí, porque de cara a la revisión yo también me encuentro más apoyada, ¿vale? Y también para mí es mucho más fácil, cuanto más explícito esté lo que hay, lo que se va a evaluar, más fácil es la calificación, ¿vale? Otorgar una calificación. Entonces, bueno, que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Y que si tenéis dudas que me lo digáis. Entonces, bueno, aquellos que, porque ya hay como unos 25 trabajos, podéis volverlo a subir, yo vuelvo a corregir y la nota que se quedará será la del segundo intento. Y ya los que lo subáis, por ejemplo, mañana, pues ya con esta rúbrica, ¿vale? La rúbrica la tenéis asociada a la actividad y también la tenéis aquí en las diapositivas. Vale. Un momento, Eva, que voy a contestar a Nacho. Nacho, el índice, yo portada e índice para mis trabajos nunca cuenta. Lo que portada, índice y bibliografía para mis trabajos nunca cuenta, pero de cara a otras asignaturas, al TFG, todo eso sí que cuenta porque forma parte del trabajo. ¿Vale? Yo entiendo que estamos aquí, que es una extensión muy limitada y que es el primer curso. De cara a mis trabajos no, ¿vale? Pero que no lo generalices para otras asignaturas, ¿vale? Laura, eso lo comento ahora, ¿vale? Eva, ¿quieres comentar algo relacionado con esto? Sí, hola, Vale. ¿me oyes? Sí, ¿Se me oye? Es que sí. llevo los cascos y no oigo nada bien yo. Vale, pues a ti sí se te oye. No sé si tú nos oyes a nosotros. Vale, bueno, pues si tú, a ver, un segundo, perdona, ¿eh? No quiero ser pesada, pero es que no oigo nada. A ver, ¿me puedes decir algo, María José? Lo que sea, Sí, hola. sí, estoy Vale, hablando. te oigo, vale. A Ahora se ver, oye un poco de eco cuando yo hablo. Bueno, pues, ahora no. Vale, ¿bien? Eva, ahora no. Estamos bien, sí. Ay, lo del índice, yo, Sí, por ejemplo, me tomé muy en serio lo de las APAs, no, bueno, no sé si te acuerdas de mi trabajo, pero me tomé muy en serio, entonces estuve a punto de poner un índice, pero leí que si no tenía una extensión de no sé cuántas X páginas determinado, sí, no había que ponerlo. Entonces, como yo conté las páginas, y eran las páginas, porque si hubiera sido un trabajo más largo, sí que tenía que ponerlo, entonces lo hubiera sí, puesto, y seguro lo hubiera puesto, porque me lo leí sí, parranda, o sea, me lo he bajado, lo tengo ahí como puesto y tal. Y si el trabajo es muy largo, sé que sí que es obligatorio ponerlo, pero como era tan sí, cortito y ponía que no, entonces yo dije, pues no lo pongo. Y claro, yo leí tu recomendación y pensé, claro, esto debe ser, ella me está dando un toque porque, Eva, para el pon futuro. es más largo, ponlo, ¿sabes? Como Sí, más generoso, ¿sabes? Aquello, me sí, estaba dando un consejo para mi futuro. Pero en ningún sí, caso pensé que lo había hecho mal, porque en el APAS 7, la séptima edición o como se diga, lo pone, porque hay cosas sí. diferentes de la séptima a las anteriores. Yo me lo he mirado mucho esto. Y claro, ahora no sé si tengo que volver a hacerte un índice, aunque el APA séptima esta no lo obligue, o si lo tengo que hacer. Necesito saber si te lo tengo que hacer o no, porque esto es un lío ahora yo. No hace falta. El índice aquí se va a quedar como una recomendación. Es decir, si lo ponéis, ¿vale? Aunque la extensión es mínima, ¿vale? Pero hay compañeros que lo quieren poner como para organizar las ideas, ¿vale? Si lo ponéis bien y si no lo ponéis, también, O sea, ¿vale? o sea que No se cuenta. lo que yo leí de la PAS séptima edición, que no, según, o sea, que estaba muy determinado por el número de páginas, es correcto. Sí, lo que pasa que más que el número lo tendría que consultar. Yo recuerdo número de palabras. Sí, es que si no te lo busco y te lo mando, pero ya lo miraré. Pero es que era por algo que lo miré y dije, no, a mí no me toca, ¿sabes? Aquello, porque si no lo hago, También es que, también es que, bueno, hay tanta variabilidad como personas somos, pero a veces los trabajos, aunque la extensión sea de 4 páginas, hay quien ha entregado un trabajo de 12 páginas. ¿no? Entonces, claro,
Yo No, claro. tampoco me voy a pillar los Pero dedos no aquí, estoy ¿no? mucho a eso. Vale, vale, vale. Vale, entonces ahí Sí, no digo sí, nada. Claro, si alguien ha enviado un tochazo, entonces ahí ya cierro la. claro, vale. Vale, Eva, pues si lo quieres, si lo tienes a mano y me lo envías, lo podemos subir al foro y lo compartimos entre todos, Sí, 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 gracias. ¿vale? Vale, sí. Gracias a ti. Vale, Fátima, no, quien no lo quiera volver a subir, que no lo suba. Es simplemente para aquellos que a lo mejor la recomendación estaba relacionada con la normativa APA y aunque sí que en las instrucciones de la actividad estaba la normativa APA, pero como palabra así, normativa APA no estaba en la rúbrica, ¿vale? Pues para aquellos que sí que quieran modificar aspectos relacionados sobre todo con normativa, pues que lo pueden modificar y que se le va a volver a calificar. ¿De acuerdo? Vale. Bien. Más dudas al respecto. Esto es lo que llamamos los profesores, que es verdad que según el grupo te vas adaptando, porque con esta rúbrica hemos estado funcionando varias ediciones y nunca ha habido, pero es verdad que fue una duda que me entró y ya pues sobre lo mismo vas trabajando. Sí, José Luis, sí. En este caso no va a entrar las referencias. Es que me estoy encontrando, tengo que bajar un poco el umbral porque me estoy encontrando con trabajos muy extensos, ¿vale? Entonces ahí voy a bajar un poco el umbral, ¿vale? No voy a tener en cuenta, a no ser que sea un trabajo de 15 páginas, ¿vale? Si es un trabajo de 4 páginas más la bibliografía, no lo voy a tener en cuenta porque para mí, ahora mismo, en el momento en el que estamos, lo importante es que eh, me deis el contenido, ¿vale? Sepáis organizar el contenido, filtrar lo que es importante, lo que no es importante, ¿vale? Y no, bastante que tenemos con la normativa para entrar ahora en esos matices, ¿de acuerdo? Bien. Vale, pues esta es la planificación de la sesión, que parece corta, pero tenemos mucho que hacer. He metido, bueno, los términos de atención que vamos a ver hoy son conceptos básicos de atención. De hecho, bueno, vamos a hablar un poco del proceso de atención, de las bases cerebrales de atención. Em, pues Luz, tienes que tener una copia del trabajo. Y si no, en la corrección que yo te he hecho, si ya te lo he calificado, aparece un comentario. Míralo ahí, ¿vale? Vale, pues entonces ya está. Sí, si hay algo que modificar, lo pongo. Sí, pues suelo poner para futuros trabajos revisa tal o se recomienda en el futuro tal, ¿vale? De acuerdo. Vale, bueno, ¿os acordáis que el viernes pasado nos quedamos con una dinámica por hacer y hoy es que la teoría va a ser no corta, porque bueno, no es corta, pero no es tan densa, ¿vale? Porque no van procesos fisiológicos, no van experimentos. Entonces vamos a hablar de sesgos atencionales, trastornos relacionados con la atención, trastornos más relacionados con los tipos de atención y trastornos neuropsicológicos de la atención, que bueno, es el síndrome de mi negligencia. Y la atención en conceptos básicos. La semana que viene veremos atención visual, que ahí se unifica mucho la atención y la percepción, lo que ya hemos dado de percepción visual, y este tema es un poquito más denso, ¿vale? Pero hoy desde ya os anticipo que no va a ser tan denso. Entonces, he organizado la dinámica de grupo con sentidos químicos, que va sobre anosmia y COVID, ahora lo veremos. Daré una breve explicación teórica, como una media horita. Luego otra dinámica de grupos sobre el síndrome de mi negligencia, ¿vale? Y ya explicaremos la actividad del portafolio de la UC4, pero vamos, que es una actividad, eh, es un tipo test. Entonces, bueno, pues no hay muchísimo que explicar, ¿vale? Entonces, ¿hasta aquí alguna duda?
Vale, pues a ver, vamos a hacer la dinámica de grupo. Es parecido a lo que vimos en la anterior. Os voy a dejar como unos 15 minutos, ahí pone 15-20, pero yo creo que con 15 vamos bien para no ir luego agobiados, ¿vale? Tenéis que hacer una búsqueda bibliográfica sobre la anosmia y la geusia en el COVID, ¿vale? En el COVID con el virus. Y bueno, comentar qué existe hasta el momento sobre esa relación y por qué se asocia el virus con este tipo de sintomatología, ¿vale? Poneros a trabajar si queréis individualmente, si queréis hacerlo con otro compañero o compañera, os puedo meter en un grupo aparte y eso, estaremos como unos 15 minutos y luego en 10 minutos o así pondremos la información, haremos una puesta en común de la información, ¿de acuerdo? Así para a menos 20 menos cuarto empezar con la teoría. ¿Os parece bien? Vale, genial. Pues nada, yo voy a estar aquí, ¿vale? Voy a preparar algunas preguntas para la puesta en común y cualquier duda que tengáis, aquí estoy. Si alguien quiere que le ponga en grupo, que me lo diga también. Hola María José. Hola Sí, María José, disculpa. Nosotros con Carolina Celedón sí, trabajamos juntas en realidad. Sí, nos gustaría vale, también compartir sala para poder trabajar las dos, es posible. vale, Ujú. vale. Os meto en un grupo a las dos. Ujú. Y Gracias. luego iré a por vosotras. Sí, claro. ¿Vale? Gracias. Gracias a ti.
¿Cómo vais? ¿Dejamos 5 minutos más? De acuerdo. 5 minutos más. Atender bien a la descripción de la patología, la relación con el virus y si podéis o si llegáis a la recuperación, ¿vale?
Vale, volvemos ya. Voy a avisar a las compañeras. Vale, creo que estamos todos. Sí, ¿no? Vale, 0 y 0 en los grupos. Bien, vamos a empezar, si os parece, a definir qué es la anosmia y qué es la ageusia. ¿Vale? Lo podéis escribir en el chat o podéis entrar por audio si queréis. ¿Alguien tiene una descripción? Vale, Carolina ha María levantado. José, Sí, sí, María José, nosotros con Carolina estuvimos trabajando sobre ambos conceptos, en realidad ambos, ¿cómo podríamos decir? patologías. Ambas patologías, ¿cierto? La Sí, agencia es la pérdida completa del sentido del gusto, exacto, justo lo que ¿cierto? también está poniendo Fátima. Sí, sí, sí. Y por otro lado, ¿cómo se llama? La Anosmia, anosmia es la pérdida del olfato. de Sí, acuerdo. sí. Muy bien. Y ¿Y ujú, cómo se relacionan con se el, relaciona con el COVID, sí, con el sí, virus? con el virus. Lo que pasa es que, bueno, estuvimos viendo que son hipótesis, no está 100%, ¿cómo se dice? No existe en Corroborado, este ¿no? caso, sí, claro, no existe suficiente evidencia científica Vale, eh, de la posible relación entre el COVID y los trastornos del gusto y el olfato, pero se ha planteado de que la hipótesis es que, bueno, por un lado, en los tejidos orales pueden sí, haber células huésped del sí, COVID y debido a que hay una enzima convertidora de angiotensina, que eso no lo alcanzamos a ver en realidad, vale, ¿ya? Y eso ha quedado como, o sea, esa enzima se ha identificado como un receptor celular del COVID. vale, Eso, por la encima. sí, Bien, es por la enzima, sí, muy sí. bien. Ajá. Y la Caro estaba viendo el asunto del, la Carolina estaba viendo el asunto, ¿cómo se llama? La, la pérdida de olfato, en este caso la Vale, anosmia, ¿sí? vale, No sé si la Caro va a hablar en ese aspecto. Estábamos vale. conversando en realidad eso y es bastante interesante porque también estábamos comentando que tanto la anosmia y la geusia asociadas al virus también tienen que ver mucho con que ambos, como lo habíamos visto antes también, se asocian mucho las dos patologías, producto que también, como veíamos antes, el olfato y el gusto están relacionados, ¿verdad? Sí. ¿Os Entonces, acordáis cómo se llamaban las neuronas o la parte donde convergía el olfato y el gusto? no, yo no me acuerdo por lo menos, no sé si la Caro, pero sí, a grandes rasgos sí, me acordaba Vale, o vale. sea, me ¿Sabías acordaba de que que existe? sí, que ambos están relacionados y por eso también Vale, eh,
para poder, en este caso, por lo mismo también muchas veces el gusto y el olfato se pierden producto del coronavirus en este caso. Vale, Eso estamos y ya después ya terminamos. Se muchas terminó gracias. sí, Muchas eso gracias. así como grandes rasgos en realidad. Nos faltó, pero Muy estaba bien, muy interesante, muy muy bien. interesante. Gracias. Ujú. Leila nos dice que se relacionan en que afectan las células centrales del olfato y al gusto, exacto. Parece ser que, bueno, como ha añadido Carolina, que está relacionado con una enzima y parece ser que es como que el virus vuelve disfuncional, ¿vale? A ciertos receptores o neuronas receptoras, ¿vale? Relacionadas con esa transducción de la que hablamos en el último tema. De hecho, Leila están como en la frente, vio un vídeo, están como en la frente entre las cejas y el vídeo le llamaba neuronas centrales del olfato y el gusto. Exacto. Y es como que el virus vuelve disfuncional a estos receptores químicos, ¿vale? Tanto de los odorantes cuando hablamos del olfato, como de los receptores que están dentro de la papila gustativas. ¿Alguien ha leído sobre recuperación de esta anosmia y ageusia después del COVID? Yo si quiere algo he leído. Sí, ¿Me escucháis? Sí. sí, sí, Yo he visto que se aconseja el entrenamiento sobre todo. sí. Bueno, ¿Cómo, que Fátima? se suele, es verdad que a los 15 días la mayoría de las personas se les recupera el olfato y el gusto, pero Mm, si no es el caso, pues aconsejan que haya un entrenamiento 2 veces al día, oliendo cosas fuertes durante varias veces, eso, 2 veces al día oliendo algo que sea fuerte, por ejemplo, naranja, dientes de ajo, café, sí, sí, y por la mañana quizás al levantarte y luego por la noche otra vez. muy bien. Mm. Sí, al final es una terapia, como ha comentado la compañera Fátima, por entrenamiento, ¿no? Estáis diciendo, de hecho, estáis agregando a lo que ya ha comentado, pues Nairay dice de oler odorantes que tenemos que asociamos con imágenes visuales directas, ¿vale? Como el olor a limón, directamente nos viene una imagen de limón. Leila nos dice, y de hecho es así, que se recupera antes el gusto que el olfato. ¿Por qué? Porque las papilas del gusto se regeneran, es decir, los receptores del gusto se regeneran antes, entonces el gusto se recupera antes. El uso de corticoides también es otra terapia que se está poniendo ahora en auge. Generalmente lo que se ha visto, o al menos hasta donde yo sé, se puede recuperar el olfato y el gusto, pero hay muchísima variedad en cuanto a tiempo de la recuperación y también la intensidad. Hay quien lo recupera al 100%, eh, tanto en un poco tiempo como en un tiempo más extendido, y hay quien no lo recupera al 100%. Algunas hipótesis van en la línea de que depende de la intensidad con la que el virus haya atacado al paciente. Ahora mismo se necesita mucho más investigación al respecto. Eva añade la exposición repetida, la terapia de entrenamiento durante 10 segundos cada uno. Muy bien. Leila también, de 3 de cada 4 pacientes presentan la mejora del olfato pasado un mes, nos comenta Eva. Bien. Sí, exacto. Se trata, es como que inflama, entonces por un momento esos receptores se vuelven disfuncionales. ¿Vale? Puedo El decir, zinc, ay, perdón. Gilbert, sí, 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 No, es que iba a decir que a mí me pasó, que yo lo pasé el COVID y se me fue el sí, gusto y el olfato, y me ha llamado muchísimo la atención que he leído que, claro, como el olfato es la entrada directa al cerebro de los tóxicos, sí, por ejemplo, porque a nivel de sí, COVID se están dando mucha sintomatología tipo ansiedad, depresión también, porque afecta a sí, nivel neurológico a través del olfato, o sea, sí, del olfato. Y es verdad sí, que yo lo viví en primera persona, que justo cuando tenía esa falta de olfato y gusto, aparte de que yo también tuve un problema de disnea, ¿no? Pero que sí que es verdad que había una sensación
como de ansiedad muy rara, que me ha llamado la atención cuando lo he leído, digo, ah, vale, era solo para comentarlo. Sí, sí, de hecho, bueno, ahora se están analizando las consecuencias neuropsicológicas asociadas al padecimiento de COVID, que no son graves, pero parece ser que sí que hay una alteración de la memoria, una alteración de la concentración sobre todo, y viene por ahí, ¿no? Porque el COVID sí que consigue llegar al sistema nervioso central, ¿vale? Y entonces, pues, era capaz de desencadenar sintomatología ansioso-depresiva, ¿vale? En los pacientes que lo estaban. Esto no está directamente relacionado con el olfato y el gusto, pero bueno, ya que lo has traído, que sí que estaba relacionado. No obstante, como muchas personas de la población padecieron el virus en el encierro domiciliario, ¿vale? En las investigaciones que se están haciendo no sabes si la sintomatología ansiosa depresiva viene como consecuencia del encierro, ¿no? Porque en muchos países hubo un encierro domiciliario muy prolongado y se ha visto que la falta de la luz solar, la falta de deporte, la falta de apoyo social conllevaba esta sintomatología. Entonces no se sabe si es porque padecieron COVID y llegó a ser un trastorno mental reversible, claro, producido por el virus o un trastorno mental producido por el encierro. No sé si me explico. Sí, yo la verdad es que es verdad que puede ser por lo del encierro, porque es verdad que te aísla todo completamente, y más si lo tienes, en mi caso, que solo lo cogí yo, entonces me tuve que encerrar en el cuarto. Pero es que antes del diagnóstico ya notas una cosa rara, por lo menos en mi caso, como claro, al tener falta de energía, porque te quita la Claro. energía, es verdad que como no puedes con tu cuerpo, eso también te crea como ansiedad y depresión por Esa no poder. ansiedad. Y claro, Claro. cuando ya tienes el diagnóstico quizás cambia, pero hasta que no te lo dan, es verdad que puede confundir bastante. Sí. Sí, sí. Y luego, bueno, es que ahí hay muchas variables moduladoras, porque es como tú dices, luego se ha hecho investigación y bueno, si tenéis un rato y os apetece, buscáis miedo durante la etapa de COVID más potente, donde estaban muriendo muchas personas, los números, ¿no? Y estábamos encerrados y el miedo, como buenos seres adaptativos que somos, a veces también nos puede conllevar a una falta de olfato y de gusto, porque como hemos visto, cuando tenemos miedo, ciertos sentidos perceptivos se pueden obviar y como vimos, el olfato no es de lo primero en nuestra especie de seres humanos. Entonces, yo he leído investigaciones de personas que perdían el olfato con una PCR negativa de COVID y esa pérdida de olfato estaba relacionada con el miedo. ¿Vale? Entonces, bueno, todo eso lo tenemos que tener en cuenta. Claro, Laura, por eso que investigar los efectos del COVID durante un encierro domiciliario es muy difícil. Perdona que siga Sí, hablando, no, pero no tiene sí, nada que ver no, con eso. tranquila. Es que he leído también por otra parte que aparte de la neurona olfativa, que también tiene mucha Sí, afinidad por el ácido siálico de la lengua, o sea, sí, que también ahí tiene afinidad, entonces rebaja este ácido o algo así, es que lo he leído, no sé si es sí. exactamente así. Y también perjudican el gusto, no solo la parte olfativa, sino que también... Colin, qué interesante, eso no lo había leído. Sí, eso lo he leído, lo que pasa, si quiere lo busco y lo paso, pero no sé ahora mismo en Vale, qué sitio, ¿vale? Venga, pues gracias. Fátima, si lo puedes rescatar, ¿vale? Vale, vale. Eva ha mandado un enlace en el que, esto también lo había leído yo, no justo este enlace, pero en el que, bueno, la pérdida de olfato y gusto afectaba más a las personas jóvenes y a las mujeres. Y claro, no es casualidad que a las mujeres también siempre se nos asocia por ejemplo, esos niveles altos de sintomatología ansioso-depresivo. Entonces, a veces yo me pregunto bueno, ¿dónde, dónde está el huevo, ¿no? Y dónde empieza el huevo o la gallina o viceversa, ¿no? Este estudio que Exacto, he colgado es sí, muy chulo porque es del Clinic, pero hace referencia como a 15, ¿cómo se llama? Estudios que se han hecho con 15
hospitales diferentes, o sea, es como muy global y no sé, me ha parecido como muy interesante. Aparte, como es una Sí, institución que aparte siempre está haciendo, estudiando y haciendo I+D, conozco mucha gente ahí dentro, o sea, conozco doctores sí. y sé que están todo el día, o sea, la investigación para ellos es súper importante y están todo el día con eso, entonces me ha parecido interesante probarlo. Qué bien, Eva, gracias. Bien, pues vamos a pasar, si os parece bien, a la teoría, o si no, yo sé que estas dinámicas al menos a mí me gustan mucho porque es una forma también de llegar a vosotros de una forma más bidireccional y no tanto aquí explico y ya está. Pero bueno, si os parece, voy a explicar, voy a seguir con la parte de atención, la parte que vamos a ver hoy, y ya hacemos luego la otra dinámica, ¿vale? Ya vamos completando, ¿de acuerdo? ¿Alguien quiere agregar algo más? Mira, Fátima ha compartido el enlace, te lo agradezco. Genial. Carolina, ¿quieres? Sí, me quiero tomar solamente Vale. un segundo para considerar de la importancia de vivir en esa situación de miedo y de alerta que genera este daño permanente, donde hay una activación del cerebro primitivo con esas emociones, se Sí, activa a nivel cerebral. Entonces eso genera todo este derrame de cortisol y que genera un problema de atención, porque uno puede ver esto en todas partes del mundo. Eso quería considerar. sí. Sí, además a nivel de cortisol, bueno, yo he trabajado mucho con el eje hipotalámico hipofisario adrenal, que es el eje hormonal que libera, bueno, que está relacionado con la reacción de estrés. Y yo estoy segura, bueno, no pude recoger saliva, muestras de saliva, que es donde se suele analizar el cortisol, aunque se puede hacer en sangre también, de todas las personas, porque bueno, estábamos todos encerrados, o al menos aquí en España. Pero estoy segura de que, bueno, los ciclos de cortisol, bueno, nosotros amanecemos con cierto nivel basal de cortisol y luego eso pues se va modificando a lo largo del día y es cíclico, es decir, todos los días, si no hay ningún evento estresante o que tú consideres estresante, ese ciclo no se modifica. Es un poco como el ciclo menstrual de la mujer, ¿no? Pero es un ciclo de 24 horas, ¿no? Entonces yo estoy segura que por el miedo, por la situación, esos niveles de cortisol seguro que se modificaron. Y eso puede afectar a un montón de sintomatología asociada con la respuesta a estrés. Entonces, bueno, quizá no viene tanto, eso es lo que quiero decir, que a veces una sintomatología como una anosmia, te piensas que es porque el virus ha afectado a las células del epitelio, pero quizá no es solo eso, sino que bajo mi punto de vista es más multifactorial. Sí, Eva, para el cortisol sí, muy importante saber, mira, cuando, aquí me voy a enrollar, pero bueno, voy a intentar ser breve. Cuando estudiamos estrés, ¿vale? Imagínate, bueno, se puede estudiar el cortisol en un momento puntual de estrés, por ejemplo, antes de un examen y después de un examen, un pre y un post, pero el CAR, que es la respuesta matutina del cortisol, ¿vale? El ciclo, se pregunta mucho dos cosas, bueno, varias cosas. Si se toma medicación porque lo altera. También el cortisol se ve alterado por el uso de anticonceptivos porque está muy ligado al ciclo menstrual de la mujer. O bueno, en fase menopáusica también se tiene en cuenta. Uso de medicación, horas de sueño y actividad deportiva intensa. ¿Vale? La respuesta, el ciclo del cortisol se ve afectado, bueno, por eventos estresantes, por supuesto, pero si queremos saber cómo conocer el ciclo basal, ¿vale? De una persona, se suele preguntar eso. Y nada, se tendría que recoger muestras de saliva durante una semana aproximadamente, entre 6 y 7 muestras diarias, y al final se establece de hecho se llama la curva de cortisol. Eva, si tuvieses más interés en este tema, me escribes y te mando bibliografía o te puedo informar sobre grupos de investigación que trabajan en ello, ¿vale? Sí,
es súper interesante. Yo, de hecho, he trabajado con cortisol en toda mi trayectoria. Esté donde esté, siempre meto alguna muestra o alguna medida biológica, ¿no? El tema del cortisol, Leila. Vale, pues hay dos autores que son así como muy pioneros en el tema, ¿vale? Y subo un poco de... Y os menciono algún grupo de investigación por si queréis hacer, ¿vale? Aunque ahora mismo estáis empezando la carrera, pero quién sabe, quizá el TFG luego lo queréis hacer con alguien que conozca este tema. Quisiera hacer una mención justamente que a mí me llama Sí, bastante de lo del cortisol, cómo genera un daño sistemático cuando las personas están expuestas a ello. Y es un daño increíble a nivel hepático, cómo genera el cortisol. sí, De hecho, yo lo he visto en lo personal con mi hijo que es seleccionado de natación nacional, las sí, muestras que genera el cortisol, el sí, estimulación de él genera un daño permanente, sí. Por sí, eso que conozco el tema, ¿eh? Es apasionante, sí. ¿eh? Sí, totalmente. Y además, cuando lo ves en clínica, ¿no? Es que lo puedes meter en cualquier tipo de pacientes, porque Sí. mira, ahora en un proyecto que tenemos activo hay un grupo de investigación que se llama, bueno, yo estoy dentro, aunque no lo dirijo yo, soy una miembro más, se llama Psicología y Calidad de Vida y está aquí en Bio y trabajamos mucho con la respuesta de estrés en diferentes ámbitos. Y ahora estamos, lo que comenté creo la semana pasada, con pacientes oncológicos y es increíble cómo los niveles de cortisol pueden cambiar a lo largo pues bueno, cuando le dan a lo mejor la noticia, cuando ya están recuperados tienen otros niveles, es muy sensible. Bueno, yo siempre digo que el sistema hormonal es el sistema más sensible, incluso el sistema nervioso central es menos sensible que el hormonal en el ser humano. Y bueno, quizá no es así tal cual, ¿vale? De una forma objetiva, pero sí que es muy fácil alterar este sistema hormonal. De hecho, se ha visto en numerosas investigaciones que los niveles de cortisol los puede alterar hasta que te den una noticia mala, ni siquiera que la estés viviendo como tal, sino imaginándola. Es decir, es muy curioso. Y claro, pacientes en su día trabajé con pacientes con fobia social, ¿no? Que tienen miedo a hablar en público, que tienen miedo a echarse fotos en público, bueno, tienen sus características en el DSM-5. Bueno, cuando expones a este tipo de pacientes, además, a un estresor, se disparan sus niveles de cortisol. Es increíble. Da hasta miedo lo que puede influir. Así que si os subo información sobre cortisol, ¿vale? Y si alguien tiene así una duda, una curiosidad más personal o individual, pues que me lo escriba por correo. ¿De acuerdo? Más dudas. Vale, pues voy a empezar con la teoría de atención y luego tenemos otra dinámica, ¿vale? Que no tiene mucho que ver con el cortisol, o quién sabe, pero bueno, también creo que os va a gustar. Vale, en la atención, como sabéis, en esta edición estamos reestructurando la asignatura, ¿vale? Creo que habéis tenido suerte en ese aspecto y si hay alumnos del año anterior, creo que lo pueden verificar porque la asignatura antes tenía muchísimo más contenido y no llegábamos, ¿no? Ni yo a dar ese contenido de una forma eficiente, ni los alumnos a estudiarlo, ¿vale? Entonces, bueno, atención en el manual solo tiene un tema, que es el tema 8, que es el que veremos la semana que viene. Ese sí que entra de cara al examen. Además de ese tema, he dejado una lectura en la carpeta materiales del profesor. Voy a verificar cómo se llama este tema. Creo que es material extra.
apuntes, atención, materia de examen, ¿vale? Tal y como dice su nombre, pertenecen a lo que vamos a dar hoy de atención y es materia de examen, ¿vale? Lo he puesto así porque no sabía muy bien cómo ponerlo para que los que a lo mejor no nos seguís tanto así de forma síncrona sepan o sepáis que es materia de examen, entonces he sido explícita, ¿vale? Tal cual. Me alegro. Y bueno, hay que ir matizándolo. Supongo que año tras año, bueno, yo en la siguiente edición no doy, pero en la de abril 22 sí, así que poco a poco iremos mejorando. Aquí voy a explicar lo que está en esos apuntes y a lo mejor alguna diapositiva no está en esos apuntes, pero entonces se entra para examen lo de las diapositivas y los apuntes. Es muy poquito y la mayoría está en los apuntes. Solo que ha introducido mi compañera del otro grupo 3 diapositivas sobre sesgos atencionales que no están en los apuntes, pero bueno, están en las diapositivas. Así que de cara al examen, pues sobre todo lo que esté en la diapositiva porque está todo, ¿vale? ¿Dudas con respecto a esto? ¿Se entiende bien, no? Vale. Bien, bueno, aquí entramos con que preguntando si la atención es un proceso unitario y no es así, ¿vale? Eso ya os lo digo desde ya y de hecho puede ser una pregunta tipo test. El proceso atencional o la capacidad cognitiva de atención es un proceso multimodal, ¿vale? En el que confluyen sistemas perceptivos, sistemas sensoriales, sistemas cognitivos e incluso sistemas emocionales, ¿vale? Eso hace que definir la atención no sea fácil, ¿vale? La atención, de hecho, no tiene una definición. Yo aquí he incluido la que me parece que es la menos confusa, ¿vale? Que es que la atención es la aplicación voluntaria de la actividad mental o de los sentidos a un determinado estímulo, objeto u objeto mental, que puede ser una persona o que puede ser un objeto físico, ¿vale? Es una aplicación voluntaria, aunque como ahora veremos, también existe la atención automática, ¿vale? La mayoría de las veces es voluntaria, ¿vale? Ahora veremos la diferencia entre uno u otro, ¿vale? Estímulos cotidianos que ponen en marcha nuestro sistema atencional, pues, por ejemplo, oír la alarma de nuestro móvil, oír el teléfono, oír una alarma de incendios, percibir un olor a podrido, ¿vale? Todo eso nos pone en alerta, ¿vale? Cuando el ser humano o una persona se pone en alerta, ¿vale? Decimos que está en un proceso denominado captura atencional, ¿vale? Yo estoy en captura atencional cuando estoy atendiendo a un objeto o a una persona, ya sea de forma voluntaria o involuntaria. Es decir, si yo ahora mismo estoy aquí y quiero buscar si Fátima, porque es la última que habla, está en clase, yo estoy haciendo una búsqueda atencional, ¿vale? Estoy intentando capturar, estoy en un proceso de captura atencional porque estoy buscando el nombre de Fátima en la lista, ¿vale? Eso es voluntario, estoy en captura atencional y es consciente, ¿vale? ¿Se entiende? Lo que es la captura atencional, vale. Es como el proceso de prestar atención a algo, ¿vale? En cambio, si ahora mismo entra mi compañero y me da un golpe, ¿vale? Yo estoy atendiendo, también estoy en captura atencional, pero no ha sido una atención dirigida o voluntaria, ha sido involuntaria o automática, ¿vale? Ahora veremos la diferencia, pero la captura atencional es para todo proceso atencional, sea el tipo que sea de atención. ¿Me seguís? Bien, lo que es indiscutible, como bien pone ahí, es que nuestra capacidad atencional existe para seleccionar los estímulos que son relevantes en nuestro entorno y dar comportamientos que nos hagan adaptarnos al medio y sobrevivir. Eso es lo que se os tiene que quedar, ¿vale? Es decir, al final, y os pasará en vuestra vida cotidiana, estamos expuestos a muchos estímulos y atendemos, generalmente, ahora veremos que existen sesgos, pero atendemos a aquellos que
nuestro sistema ha considerado que nos van a hacer más funcionales de lo que somos, al menos cuando no tenemos ninguna psicopatología, ¿vale? Como veremos ahora con los sesgos atencionales. Hay un sesgo atencional, pero bueno, que es muy característico, se llama sesgo de negatividad. Os lo he extraído del apartado sesgos atencionales porque para mí es muy interesante y creo que al menos cuando yo lo di, que ya fue en el posgrado, me ayudó a entender ciertas situaciones de mi vida cotidiana y de la vida cotidiana de la gente que me rodea que a lo mejor no entendía, ¿vale? Y se llama sesgo de negatividad. El sesgo de negatividad es una tendencia que tiene nuestro cerebro porque somos seres humanos, ¿vale? Y además se ha visto con numerosos tipos de estímulos, y es que atendemos, generalmente los seres humanos atendemos antes, es decir, tenemos una velocidad de procesamiento más corta, más rápido, a los estímulos que son emocionales y negativos, ¿vale? De tal forma que si voy por la calle y suceden varios estímulos a la vez, imaginaros, pues que un bebé se está riendo o que una persona se ha caído y necesita y se está haciendo mucho daño, vamos a ir antes o atendemos antes a lo negativo. ¿De acuerdo? De hecho, y os va a sonar a lo mejor raro, pero tiene su significado, yo este ejemplo lo puse en una ponencia y que di en un curso, y una alumna que luego ya es amiga dice que siempre se acuerda, y es el hecho de que los semáforos cuando te tienes que parar, que el color sea rojo, no es casualidad, ¿vale? A lo mejor en un principio fue casualidad, intento creer que no, ¿vale? Y es que el rojo generalmente se asocia con algo negativo, ¿vale? Con una emoción negativa. Es como el signo de stop también es rojo, ¿vale? Las alertas, por ejemplo, del ordenador, a veces cuando te quiere alertar suelen ser colores naranjas, rojos, ¿vale? Y eso quiere decir, es porque se ha detectado que con ese color se atendía más que a los otros colores, que al amarillo y al verde, ¿vale? ¿Por qué? Por el sesgo de negatividad, ¿vale? Hay muchísima evidencia científica que acumula esta afirmación, es decir, de hecho se ha propuesto hasta una red neuronal, es decir, que existe un cerebro negativo, ¿vale? Varias áreas cerebrales que se activan cuando estamos atendiendo solo a estímulos negativos. ¿Se entiende el sesgo de negatividad? De tal forma que si yo estoy ahora viendo clase y de repente veo por el rabillo del ojo una araña que me puede hacer daño o una serpiente que me puede hacer daño, y por el otro rabillo del ojo veo mi botella de agua, ¿vale? Voy a atender mi cerebro, no es una atención automática, va a atender antes a lo que me puede hacer daño, a lo que puede atentar contra mi integridad, que a lo que no. ¿De acuerdo? Bueno, en la investigación actual se ha visto que con ciertos estímulos también atendemos, a veces incluso igual de rápido, a los estímulos positivos. Entonces, bueno, ahora a veces no se habla de sesgo de negatividad, sino que se habla de sesgo emocional, ¿vale? Pero bueno, eso está por ver, así que tampoco no existe una conclusión contundente. Exacto. Es una cuestión de supervivencia. Hay un libro que se llama Anatomía de la mente, escrito por Luis Carretier, no sé si os lo he recomendado alguna vez, bueno, yo conozco a Luis, de hecho fue mi director de tesis, y él ha trabajado mucho en el sesgo de negatividad, y se ha visto a nivel cerebral, como con magnetoencefalografía, electroencefalografía, como cuando se nos presentan estímulos negativos, nuestro cerebro responde de una manera diferente a cuando se nos presenta otro tipo de estímulo. Exacto, un cerebro primitivo. Que volviendo o hilando un poco con el tema del COVID, quizá tenga relación, es decir, si hubiésemos hecho resonancias magnéticas a las personas con COVID o sin COVID, pero encerradas, pues probablemente su cerebro estuviese en alerta. Se llama
anatomía, creo que está en la biblioteca. Y ahí habla, bueno, habla de todos los procesos cognitivos, desde las áreas cerebrales y habla mucho de atención, porque él es experto en atención y del sesgo, ¿vale? Pues, Claudia, no me voy a meter en áreas cerebrales, ¿vale? Lo que parece ser es que a nivel de, pues los potenciales de acción saltan antes o se activan antes, se dan antes con los estímulos negativos en comparación con el resto, ¿vale? Y que las áreas, como veremos ahora, áreas sobre todo parietales relacionadas con la atención, se activan antes cuando el estímulo es negativo a cuando el estímulo es neutro o positivo. Sí, es los potenciales de acción, Claudia. ¿Vale? Bien. Bueno, existen diferentes tipos de atención dependiendo de a qué factor, en qué factor nos basemos. Si nos basamos en la intencionalidad, ¿vale? Hablamos de atención endógena y exógena, que la voy a explicar ya de seguido y luego veremos las otras. La exógena es donde el estímulo tiene su propia voluntad, ¿vale? Ahí nosotros no tenemos una intención de de atender a ese estímulo, sino que atendemos como mecanismo automático, pero quien nos capta la atención es el estímulo, ¿vale? Pues, por ejemplo, andar de noche y oír pasos detrás de nosotros, pues esos pasos ya nos hace atenderlos, pero son los pasos, no es que nosotros hayamos tenido la intención de atenderlos. Oír la alarma de incendios mientras se está trabajando y prestarle atención y levantarte e irte, ¿vale? Ese tipo de estímulo que quizá está más relacionada con la alerta, ¿no? Con esa supervivencia. La atención exógena. Luego está la atención endógena, que es algo intencional o deliberado. Por ejemplo, si oigo pasos detrás de mí, voy sola solo por la calle y siento un poco de miedo, ¿vale? El oír los pasos o el atender los pasos ha sido algo exógeno, automático, pero el atender yo a mi bolso o a cualquier estímulo que me preocupe que me puedan robar es algo endógeno, ¿vale? Exógeno es cuando el estímulo capta mi atención y endógeno es cuando yo deliberadamente decido atender al estímulo. ¿Se ve la diferencia? A veces se mezcla porque, por ejemplo, cuando me llaman por teléfono, yo oigo mi tono, entonces atiendo al teléfono de una forma exógena, ¿vale? Pero cuando voy a por el teléfono a cogerlo, ya lo estoy haciendo de una forma endógena. ¿Lo veis? Vale. Luego, si ya no me fijo tanto en la intención y me fijo más en las tareas que demandan los recursos atencionales, tenemos tres tipos. Está la atención sostenida, que es cuando estoy atendiendo a cierto estímulo durante mucho tiempo. Laura, no exactamente, porque a veces los procesos no van tan de la mano. Por ejemplo, el ejemplo que he puesto del móvil es si el móvil fuese en mi bolso, ¿vale? Suena el móvil, atención exógena, y yo busco, ¿vale? Estoy atendiendo para buscar el móvil, atención endógena. Pero imagínate que el móvil está encima de la mesa, suena el móvil, atención exógena, y yo lo cojo. Esa es una conducta. Ahí no hay atención. Claro, en el mindfulness lo que intentamos es que haya atención endógena, es decir, yo deliberadamente decido atender, por ejemplo, a mi respiración. Sí. ¿De acuerdo, Fátima? Tal cual lo dices. Luego está la sostenida, la selectiva y la dividida, ¿vale? Esos tres tipos de atención van muy en función de la tarea. Por ejemplo, cuando estamos estudiando
y estamos atendiendo a cierta diapositiva, ahí está la atención sostenida, es decir, control mental que ejercemos para mantener la atención durante un tiempo relativamente extendido, con unos 5 minutos nos valdría, a un estímulo determinado. Luego está la selectiva, cuando me centro en un estímulo y aunque tenga distractores, ¿vale? No paso al distractor, ¿vale? La sostenida y la selectiva suelen ir de la mano, porque yo atiendo selectivamente un estímulo y si estoy mucho tiempo en ese estímulo, paso de selectiva a sostenida. ¿Lo estáis viendo? Generalmente en la vida cotidiana la atención se divide en exógena e endógena. Este tipo de clasificación sostenida, selectiva y dividida es más para los que trabajamos en neuropsicología, por ejemplo, o para si trabajáis en clínica y queréis trabajar, imaginaros, con un preadolescente o con un adolescente en las técnicas de estudio. Pues generalmente se trabaja mucho atención selectiva primero y luego atención sostenida. O directamente empezamos con atención sostenida. ¿Cuándo trabajamos la selectiva? Cuando le ponemos distractores y lo instruimos para que no se distraiga. ¿Vale? A veces hay muchas tareas donde es un panel de ajedrez y en lugar de cuadraditos pues hay círculos verdes, cuadrados amarillos, triángulos rojos y le decimos al paciente, tienes que seleccionar los triángulos amarillos, ¿vale? Pues ahí estás seleccionando el estímulo concreto, el estímulo diana o el estímulo objetivo y además está bastante tiempo. Ahí estamos trabajando con él atención sostenida y atención selectiva. ¿Qué pasa cuando trabajamos estas habilidades? Pues que esto se extrapola a su estudio y entonces está mejorando su hábito de estudio. ¿Lo veis? Bien. Luego está la dividida, que es cuando instruimos o cuando estamos haciendo varias tareas a la vez, sin perder el control de ninguna de ellas, ¿vale? Terminar con éxito estas múltiples tareas, pues depende de la pericia del sujeto, ¿de acuerdo? Cabe destacar, es muy importante que el hecho de que se ponga en funcionamiento un tipo u otro de atención depende de estos factores. El contexto, a veces hay contextos en el que, por ejemplo, pues estás hablando por teléfono con un compañero y estás preparando la comida, ¿vale? Ahí necesitas mucho de la atención dividida, ¿vale? Porque necesitas escuchar para poder responder y además atender a los ingredientes que le vas a echar a la ensalada que te estás preparando, ¿vale? Entonces, en ese contexto, la atención dividida está por encima de la sostenida y la selectiva. Luego, el tipo, sí, total, Carolina, el tipo de estímulo, de hecho hay mucha investigación, por si queréis buscar también, sobre atención dividida y género, porque bueno, las mujeres, el cerebro de las mujeres nacemos predispuestas para ser más eficientes en la multitask, en la multitarea, ¿vale? Pero es porque a nivel cerebral el cerebro de la mujer es diferente al del hombre, sobre todo por este sistema hormonal del que hablábamos antes. Entonces, la atención dividida, hay mucha investigación con género. No, a que nuestro sistema, ¿vale? Se basa en el procesamiento de atención dividida, es decir, se activan antes las áreas cerebrales de la atención dividida que las áreas cerebrales que participan en las otras atenciones. ¿Vale? Carolina, qué bueno, eso te lo copio. Eva, sí, generalmente viene por el sistema hormonal, porque bueno, ya nacemos con los óvulos, ya nacemos con el ciclo y de hecho, bueno, no sé si, bueno, hay también mucha literatura sobre embarazo, pérdida de memoria, embarazo, déficit en atención dividida, ¿vale? Porque durante el embarazo es como la etapa. El embarazo y la menopausia son las dos etapas vitales de las mujeres en las que más cambia su sistema hormonal. Entonces, la atención se ve bastante, la memoria también, se ve bastante perjudicada. Al final, pensar que todas las hormonas caen en todas las áreas cerebrales, ¿vale? Es como yo siempre le digo a mis alumnos, imaginaros el cerebro que soléis imaginar,
pues como si las hormonas fuesen un torrente, ¿vale? De agua o de algún tipo de líquido y a veces cae más, cae menos, con más intensidad en unas áreas, en otras. Entonces, de ahí todos los cambios, ¿no? Bueno, Eva, ¿querías decir algo? No, 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 es igual, ya está. Vale, bueno, si quieres añadir algo, ahora es el momento. Vale, el tema de las enfermedades hormonales, como comenta Eva, pues eso es un campo que necesita muchísima investigación, porque no se ha investigado mucho en embarazos, se ha investigado mucho, por ejemplo, en menopausia, pero hay enfermedades que están muy ligadas a las hormonas, el tiroides, por ejemplo, que es muy común en la población, y también tiene efecto a nivel, digo neuropsicológico, porque no es solo en una capacidad, o Hashimoto, por ejemplo, otra enfermedad muy relacionada. Ahí tendría que investigar un poquito, Eva, porque no es mi campo y no me atrevo a decir nada que pueda ser usado de una forma errónea. No, pero como todo el rato hablabas de las hormonas, me ha venido a la cabeza eso, me ha parecido, porque, bueno, yo estoy rodeada de personas que tienen problemas, enfermedades hormonales, sobre todo mujeres. Sí, Y, sí, y entonces, pero amigas de todo, incluso gente que de golpe le han descubierto y se han engordado un montón, bueno, cosas muy gordas. sí, Y entonces, sí, claro, yo pensaba, pues a estas les debe funcionar esto de forma distinta o hay algo diferente. diferente, seguramente. Sí, sí, de hecho sí. Gracias. Lo voy a buscar, ¿vale? A ver qué hay. Bueno, era Y una si encuentro curiosidad, ¿eh? Porque no es una cosa muy rara lo de las enfermedades hormonales, por lo menos no, es una cosa que es más común de lo que la gente se piensa, sí, ¿sabes? sí, es que se habla poco de ello, yo creo. Exacto, el hipotiroidismo, el hipertiroidismo, exacto, eso, ahí iba, sí, eso. Sí, sí. Sí, no, el tiroides y ahora con la población, como está muy relacionado también con el eje del estrés, cada vez hay más y yo estoy segura de que no es casualidad, de que la sociedad cada vez está más estresada y ahora hay más diagnóstico de tiroides. No es casualidad. Bueno, pues volviendo a los factores, el contexto, el tipo de estímulo, ¿vale? El estado físico-mental que tengamos. A veces a lo mejor nuestra tarea requiere, te pones a estudiar y necesitas de la atención sostenida, pero estás muy cansado y es que ni siquiera llegas a la selectiva, ¿vale? Entonces, bueno, el estado físico y mental también influye y luego la motivación. Por ejemplo, si es una asignatura que te gusta mucho y que estás como muy motivado para sacar buena nota y tal, generalmente ahí la atención sostenida va a tener un papel principal y además seguro que es más eficiente que cuando estudias una asignatura que no te tiene tan motivado. ¿Vale? Bueno, lo que quería decir aquí es que la atención se ve muy influenciada por estados internos y externos de la persona. ¿Vale? Es decir, internos, pues nuestra personalidad, nuestra motivación, nuestros intereses, nuestro estado físico y mental, y también externos, el contexto, el tipo de estímulo, la persona bueno, ese es el tipo de estímulo, la situación que se nos dé, la remuneración, ¿de acuerdo? Bases cerebrales de la atención. A ver, no existe un área única, ¿vale? El lóbulo parietal es el que está más relacionado. Se habla de estructuras cerebrales que atienden a las cualidades primarias de los estímulos. Por ejemplo, cuando atendemos al tono de la llamada de mi teléfono, pues hay áreas cerebrales que están como que se ocupan de ese primer proceso preatencional, ¿vale? Se activan ante el tono, ante las cualidades del tono, pues cómo es su altura del tono, cómo es su volumen, cómo es su timbre, ¿vale? Entonces existen estructuras cerebrales que se le llaman primera modalidad específica, ¿vale? A esa modalidad específica es un conjunto de estructuras cerebrales que se activan cuando estamos atendiendo a las cualidades. Ahí pone estímulos primarios, a mí me gusta más llamarle cualidades primarias que captan nuestros sistemas perceptivos de ese estímulo al que estamos atendiendo. Y luego existen otras estructuras cerebrales que el conjunto se llama modalidad inespecífica, que son las que se activan
para atender a las cualidades secundarias de ese estímulo al que estamos atendiendo. Ahí ya entran intereses, emoción, motivación, etc. Creo que en la figura se ve, a lo mejor se ve mejor, ¿vale? Está la modalidad específica, estímulos captados por los sistemas sensoriales, ¿vale? Pues cómo sabe, cómo suena, ¿vale? Son estructuras que hacen como el primer procesamiento, y luego la inespecífica, ¿vale? Que si se trata de un proceso de atención endógena, estas son las estructuras, y si se trata de un proceso de atención exógena, está el sistema, el SARA, ¿vale? Ya está, de aquí no hay que saber mucho más. Bueno, ahora aquí hemos querido incluir trastornos relacionados con la atención, ¿vale? Bueno, pues no me quiero solapar con psicopatología, que vais a tener, no sé si en tercero o en cuarto, pero bueno, que vayáis un poquito más allá, porque vosotros, a no ser que os dediquéis a la investigación, por ejemplo, en psicología básica, que vais a estudiar pues cómo se activa el área cerebral cuando atendemos a una cara negativa, ¿vale? Eso es psicología básica. Pero muchos de vosotros, por la experiencia que ya tenemos, se dedicará a la clínica. Entonces, en clínica no vais a tener que estar sacando los apuntes para ver la corteza cerebral o el área cerebral que tiene este niño, sino que tendréis que hacer un diagnóstico, en este caso, por ejemplo, de TDAH, y tendréis que conocer su sintomatología, y es importante que conozcáis la base atencional, ¿no? El proceso cognitivo que tiene alterado este paciente, ¿vale? Entonces, bueno, el TDAH supongo que ya lo conocéis, tiene una base neurobiológica, ¿vale? Es uno de los trastornos más diagnosticados y más conocidos en la infancia y adolescencia. Tiene mucha comorbilidad, bueno, ya expliqué lo que era comorbilidad, es que se solapa, ¿vale? Con otros trastornos como la ansiedad. Suelen ser niños que a veces vienen también con un diagnóstico de trastorno de personalidad negativista, suelen tener trastornos del aprendizaje, ¿vale? No suele ir solo el diagnóstico. El perfil general de los niños, pues bueno, ya sabéis, distracción fácil, todo esto tampoco está vinculado con las bases neurales de la atención, que en sí es nuestra asignatura, pero sí que quería traerlo aquí para que sepáis que de lo que estamos hablando, por ejemplo, en estos niños se ve muy alterada, sobre todo la atención. ¿Cuál se verá alterada, la endógena o la exógena? ¿Qué pensáis? La endógena, exacto. La exógena también, pero la que más se ve alterada es la endógena. Por tanto, si no tienen la endógena, pues es muy difícil la atención sostenida es casi imposible, es difícil la selectiva, ¿vale? La dividida casi imposible, ¿vale? Claro, claro, de ahí las dificultades luego del aprendizaje. Otro trastorno que está justo en el otro extremo y del que se habla menos es la disprosexia, ¿vale? Es cuando tenemos una falta de atención porque no terminamos de capturar, ¿vale? Es como que hay no es que no capturemos, sino que hay problemas en la focalización. Pueden ser cuantitativas o cualitativas. Cuantitativas es cuando hay un exceso de atención de tal forma que el paciente es incapaz de pasar de un estímulo a otro, a eso le llamamos hiperprosexia, y cuando en el otro extremo es cuando el paciente es incapaz de atender ningún estímulo, ¿vale? A eso se le llama aprosexia, ¿vale? Cuando puede atender a algún estímulo, pero con mucho déficit, se llama hipoprosexia, ¿vale? Está la hiper, cuando hay atención excesiva, y la hipo, cuando hay muy poquita atención. Cuando digo poquita atención, pues sería como una obsesión, Eva. Por ejemplo, en un paciente, cuando le muestras el panel de circulitos y triángulos de diferentes colores y le dices, busca el triángulo amarillo, ¿vale?
busca el amarillo, le das otra instrucción. Ahora el círculo verde y se queda en el amarillo, ¿vale? Es como si se quedase anclado ahí. Tiene un exceso de atención y problemas para cambiar el foco, ¿vale? En cambio, en la hipo, ya es que son menos comunes, por eso lo he querido traer. Gracias a ti. En la hipo le das el panel y le dices, muéstrame el triángulo amarillo, y es incapaz, ¿vale? De hecho, muchos de los pacientes con TDAH tienen hipoprosexia, ¿vale? Es decir, dificultad para mantener el foco en un estímulo, ¿vale? Y a lo mejor te lo dice, es capaz de focalizar, pero con mucho retraso en el tiempo. Y aprosexia es cuando en este tipo de tareas es incapaz de centrarse en el estímulo que está en la instrucción, ¿vale? Y bueno, luego está la cualitativa, esta es más difícil de ver, que es cuando es una pseudoaprosexia. Le planteamos el tablero al paciente, como lo vemos distraído, que es incapaz de buscar el estímulo, nos creemos que tiene aprosexia, es decir, que no es capaz de focalizar la atención, pero de repente lo ves mirando a otro estímulo, ¿vale? Y está atendiendo a ese estímulo. Entonces, no es que tenga déficit para focalizar su atención, sino que no focaliza la atención en el estímulo objetivo. Sí, Claudia, está muy relacionada con esas estereotipias, ¿vale? Esos comportamientos repetitivos que tienen las personas con TEA. ¿Vale? Bueno, ya sabéis que ahora autismo no se habla de autismo, se habla de trastorno del espectro autista y ahí pues se mete el autismo, se mete el Asperger, ¿vale? Entonces cuando me oigáis hablar de TEA puede ser dos cosas, o trastorno del espectro autista o TEA también se llama yo lo diré, la empresa editorial más famosa de aquí de España de los manuales para los que vende test psicológicos y neuropsicológicos, ¿vale? Entonces, bueno, que a veces hablo de TEA para los manuales, para conseguir los instrumentos de evaluación y otras veces hablo de TEA como trastorno. Laura, sí, a veces tanto la aprosexia como la pseudo está muy ligada al TDA, generalmente sin H, sin hiperactividad. ¿Vale? Bien, y ahora voy a hablar de los sesgos atencionales. Que es muy parecido a lo que hemos hablado del sesgo de negatividad. De hecho, el sesgo de negatividad es lo que os he comentado, iba dentro de este apartado, pero bueno, como tiene tanta evidencia científica, le he querido dedicar un apartado al margen. Bueno, las diapositivas de los sesgos atencionales han sufrido algunos cambios y perdonad porque las hizo, bueno, mi compañera y a la hora de luego repasar me he dado cuenta de que algunas cosas se decían mejor de otra manera, ¿vale? Entonces, bueno, que ha sufrido un poco de cambios, pero a nivel de contenido nada, ¿vale? Sí, Nacho, sabía que, digo, Nacho me va a echar la bronca, pero bueno, perdonadme, es un defecto profesional, espero que no me lo tengáis muy en cuenta. Sí, de hecho me he acordado que en la semana pasada no sé quién dijo que esperaría al viernes para descargarlas, pues hacéis bien, aprendéis de la experiencia y eso os hace más adaptativos. Y bueno, es un defecto que espero pulir porque, vamos, llevo ya varios años dando clase y tengo unas manías que por más que lo leo y lo subo, lo vuelvo a leer. Y es que si lo volviese a leer, de hecho no quiero, por eso explico, generalmente yo explico sin leer, y si lo volviese a leer lo cambiaría. Con la tesis doctoral fue una locura eso porque quería cambiarla a todas horas. Bueno, sesgos atencionales. Los sesgos atencionales es cuando nuestro estado de ánimo, nuestro sistema de creencias, o como pasaba en el sesgo de negativa de Leila, gracias. Sí, ya si no modificase las diapositivas ya sería lo ideal. Lo ideal. Bueno, que los sesgos atencionales se definen como
como factores como la emoción del estímulo, nuestro estado de ánimo, nuestros sistemas de creencias, puede modificar a qué atendemos, ¿vale? Nos producen sesgos atencionales. Pues, por ejemplo, que se me presenten varios estímulos y yo atienda antes al estímulo negativo, esto es un sesgo de negatividad. Ahora veremos, de hecho, muchos sesgos atencionales a veces son inocuos. A veces nos preguntamos, y ahora que os lo estoy contando os preguntaréis más, ¿por qué he atendido a esta llamada antes que a otra compañera? ¿Vale? Estamos en un grupo, imaginaros, y atiendes antes a una persona que a otra. ¿Por qué? Pues a veces no hay una explicación, ¿vale? Y tampoco tenemos que ser tan introspectivos. Pero otros sesgos sí que tienen explicación. Por ejemplo, el sesgo de negatividad, pues se ha visto que a nivel cerebral estamos predispuestos. Y luego, cuando tenemos diagnosticado o estamos en un estado sin diagnóstico de cierta sintomatología ansiosa depresiva, se ha visto que padecer esa sintomatología también nos predispone a ciertos sesgos atencionales. ¿De qué manera pensáis vosotros que nos puede afectar la ansiedad y la depresión al foco atencional o a la capacidad atencional? Por ejemplo, si estamos en un estado depresivo, seremos más negativos. Exacto, la nube negra, ¿no? El filtro negro del que a veces se habla en terapia. Exacto, exacto. En los pacientes con altos niveles de ansiedad se ha demostrado que prestan más atención a estímulos que están relacionados con su neurosis, ¿no? Con esa información amenazante. Y existen otros tipos de estímulos a su alrededor, pero atienden al que es concordante con la neurosis que tienen en ese momento. ¿De acuerdo? ¿Lo entendéis con la ansiedad? Con la depresión, pues tienen más sesgos atencionales negativos, como estabais contando, ¿vale? Prestan más atención a la información negativa y sobre todo se ha hecho mucha investigación, personas depresivas, personas sin depresión, personas con diagnóstico de depresión y personas sin diagnóstico de depresión, y se les ponía a lo mejor palabras y las que tenían diagnóstico de depresión detectaban mucho antes una palabra tipo cáncer que una palabra tipo mesa, ¿vale? Y en contraposición a la velocidad de detección del grupo control, ¿vale? Eso sí, y lo he puesto ahí, los sesgos atencionales no son iguales para todos los trastornos mentales, ¿vale? ¿Por qué existen estos sesgos emocionales asociados con sesgos atencionales asociados con el diagnóstico? Pues porque para los pacientes focalizar la atención que es consistente con su estado de ánimo les resulta funcional y entonces les hace sentirse adaptativos. Y al final lo veréis cuando seáis psicólogos clínicos o cuando os dediquéis a profesionales psicólogos. Es un bucle. Paciente con diagnóstico de depresión atiende a estímulos negativos, eso reconforta o como bien él se cree que es más funcional porque claro, tengo depresión, atiendo a lo negativo y es que la vida es muy negativa y entonces tengo depresión y volvemos, ¿vale? Bueno, ya cuando deis las asignaturas de intervención, pero ahí vuestra misión es romper el bucle, ¿vale? ¿Cómo? Pues instruyendo, ¿vale? Y desfocalizando la atención en esos estímulos negativos, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a hacer la dinámica de grupo. Antes de hacer la dinámica, claro, Carolina, hay que romper el bucle, ¿vale? No me quiero tampoco meter mucho con intervención, ¿vale? Porque si no mis compañeros van a decir que me estoy solapando, pero sería romper este bucle. Antes de hacer la dinámica, que de hecho no sé si nos va a dar tiempo, ahora os preguntaré, sí que quiero explicar la actividad, ¿vale? Porque para mí esto es importante. La actividad de la UC4 es un tipo test como la UC3, ¿vale?
va el contenido de estas diapositivas, es decir, de lo dado hoy, que ya nos falta el síndrome de Neglect, ¿vale? Y lo de la semana que viene, como hemos visto aquí, ¿vale? Se pregunta por todo. La semana que viene traeré dudas. Iré escribiéndome dudas que tengáis por email, yo las pongo aquí, revisaré también otra vez las preguntas por si hay alguna confusa y lo veremos aquí. Entonces, mi recomendación, como siempre, que lo hagáis o lo enviéis después del feedback. Como no hay temporizador, podéis empezarla hoy, que ya está abierta, y la semana que viene vemos dudas y ya la enviáis cuando consideréis. ¿De acuerdo? La fórmula. Ojo con esto, ¿vale? Es un tipo test donde los errores sí que descuenta. Es como el examen. De hecho, 20 preguntas, como en el examen. ¿De acuerdo? Es que nuestra intención es que os metáis en materia de examen, ¿vale? En situación de examen. Con estos tipos test lo que queremos es eso. Y bueno, que en julio cuando tengáis el examen que no vayamos muy agobiados corrigiendo, ¿vale? Porque UC1 y UC2 vais entregando, yo lo voy corrigiendo semanalmente y esto como os da la nota directamente, pues creemos que es mejor así, ¿vale? Y con esto preguntar, ¿cómo vais de cansados? ¿Hacemos la dinámica hoy o la hacemos la semana que viene? Si queréis puedo explicar, en lugar de hacer la dinámica, lo que sí que puedo hacer es explicar. Eva dice que está muerta. Vale, vale, pues si queréis lo explico en 10 minutos, nos vamos a -10, ¿vale? Y ya la semana que viene no hacemos, si queréis no hacemos la búsqueda, porque hoy ya hemos hecho una dinámica, ¿vale? Y la semana que viene, si alguien quiere, dejo un espacio al principio por si alguien quiere añadir información, ¿vale? Lo voy a explicar, bueno, para que lo tengáis en cuenta. Esto entra como materia de examen, ¿vale? Porque es una actividad que, digo, si nos da tiempo, pero bueno, como hemos hablado del cortisol y tal, que no es como la anosmia, es decir, que aquí hay diapositivas explicativas, ¿vale? Bueno, es un síndrome de neuropsicológico atencional, ¿vale? Se llama heminegligencia o síndrome de Neglect. Sobre todo le llaman heminegligencia, el síndrome de heminegligencia. Es cuando está afectado el lóbulo parietal, ¿vale? Pues por un ictus, por un trastorno cráneoencefálico, se queda el lóbulo parietal, sobre todo el derecho, se queda disfuncional y la persona es incapaz de atender si el lóbulo que tengo disfuncional es mi parietal derecho, soy incapaz de atender a lo que está en mi campo izquierdo. Es decir, si tengo la cabeza recta, yo atiendo a lo que está a mi derecha, pero no atiendo a lo que está a mi izquierda. ¿Quiere decir que no lo veo? ¿Quiere decir que no lo escucho? No, no es un problema a nivel perceptivo, es un problema a nivel atencional, de tal forma que si al paciente le decimos que mire y que se fije, que focalice su atención en su hemicampo izquierdo, va a poder reconocer e identificar lo que tenga ahí. Pero como de serie, el paciente viene con una incapacidad para atender a su hemicampo contralateral a la lesión. ¿Se entiende? Este tipo de pacientes es súper curioso porque te llegan a consulta, yo he trabajado con ellos bastante, y te llegan a consulta con la mitad de la camisa sin poner, ¿vale? Y ellos saben que algo no va bien. Generalmente lo saben. A veces algunos tienen anoxia, bueno, ahora veremos y no son conscientes de su enfermedad, pero generalmente saben que algo no va bien, pero como no atienden a este lado, ¿vale? Pues van sin la mitad de la camisa, van sin la mitad de la cara sin afeitar, por ejemplo. Me han llegado pacientes así. Cuando les dices que copien,
les das un reloj y les dices copia, de hecho eso es una prueba neuropsicológica de evaluación, copia esta imagen, te copian la mitad, ¿vale? No hay ningún problema a nivel perceptivo, visual, ¿vale? Pero son incapaces de atender y responder a estímulos que aparecen en ese hemicampo, ¿vale? Causas, pues generalmente eso, ictus, lesión directa de algunas áreas cerebrales, pues por accidentes de tráfico, suele darse bastante, y accidentes cerebrovasculares, ¿vale? Es decir, infartos cerebrales. La sintomatología omiten todos los estímulos a nivel atencional, ¿vale? Pues se comen solo una parte de la comida que hay en el plato, se afeitan solo el lado de una cara, la copia leen solo la mitad de las páginas de los libros, eso es muy curioso, le das el periódico y solo lee una mitad, ¿vale? Es como si la otra mitad no existiese. De hecho, yo cuando doy clase en el máster y explico esto, les digo a los alumnos, porque ellos sí que como se están formando para ser neuropsicólogos, van a ver a este tipo de pacientes. Digo, es como tapa con otra, como si borrases la mitad de tu vida, ¿vale? La mitad de tu hemicampo, porque en sí eso no lo perciben. Bueno, no lo atienden, no es que no lo perciban, ¿vale? Si se miran en un espejo, no lo atienden, Nacho. Tienes que decirle, poner marcas, de hecho es una de las terapias que más se hacen. Siempre estar poniendo marcas para que visualicen esa parte. Sí, Leila, es que a nivel neuropsicológico, bueno, yo que os voy a decir que es mi rama, pero existen trastornos increíbles, increíbles. Es decir, lo de el Alzheimer, eso es como lo más común que puede pasar, porque existen. La recuperación es muy lenta y, bueno, suele ser un trastorno que se cronifica, ¿vale? Lo que pasa que, bueno, existen técnicas para que vayan recuperando esa capacidad atencional, ¿vale? Por lesión, Claudia, por lesión son adquiridos, ¿vale? Lo problemático también, bueno, el problema adquirido que tiene, nunca mejor dicho, es el pronóstico de este síndrome, es que generalmente estos pacientes padecen anosognosia. No sé si lo habéis oído alguna vez. La anosognosia es cuando el paciente no es consciente de las alteraciones cognitivas que tiene. Entonces, no quiere trabajar. Para él todo está bien, ¿vale? Y hay mucha comorbilidad entre el síndrome de Naegeli y la anosognosia. ¿Por qué? Porque comparten lóbulo parietal, ¿vale? El lóbulo dañado, ahí son las áreas que se encargan de la atención y también que se encargan de la conciencia de enfermedad, ¿vale? Por decirlo así. Entonces, claro, como suele estar afectado y de forma grave el lóbulo para llegar a este síndrome, generalmente vienen con una anosognosia. Y es como, sí, yo estoy bien, ¿no? No lo necesito. No, Fátima, no es que no vea, es que no atiende. Si tú al paciente le dices, atiende al lado del espejo, él lo ve y lo identifica. Hay un problema atencional, no perceptivo. Sí, sí se puede recuperar, aunque bueno, con conciencia sensorial, por ejemplo, andar junto a la persona e ir siempre con solemos usar como una especie de flecha, ¿no? Ir atendiendo, mira ese árbol, mira, ¿vale? Tienen que ir como siempre con un pepito grillo, ¿no? Que les indique que deben de prestar atención a ese hemicampo, porque hay un hemicampo que su cerebro no está procesando a nivel atencional. Es como que no focaliza, como si no existiese. En las tareas de lectura se le dibuja una línea roja, ¿vale? Como a la mitad para que vea que hay dos partes, ¿vale? Trabajar con recompensas, bueno, y ahora hay técnicas mucho más novedosas. La estimulación optocinética, que es trabajar con unos puntitos de luz, que se ha visto que no se llega a la psicosis, pero sí que estimula esas áreas cerebrales y le obliga a atender al hemicampo.
hablarle cerca del oído del lado omitido para que vea que el estímulo auditivo que está ahí, que por tanto eso influye, eso existe. Gilbert, no se suelen recuperar al 100%, pero llegan a un 90%, ¿eh? Llegan a un 90%. También es que, bueno, las lesiones neuropsicológicas dependen muchísimo de la extensión de la lesión, ¿vale? De la conciencia que tenga el paciente y de la edad del paciente. Bueno, y bueno, apoyo familiar, etc. también. Estatus económico, la reserva cognitiva. En neuropsicología se suelen recuperar antes. No sé si habéis oído hablar de reserva cognitiva. Reserva cognitiva es los conceptos que nuestro cerebro, el conocimiento general que tiene nuestro cerebro ahí almacenado. Entonces, pues por ejemplo, un paciente con un nivel de estudio superior de doctorado, pues generalmente se recupera antes de un ictus que un paciente con un nivel de estudios bajo o que no ha terminado a lo mejor los estudios primarios, ¿vale? Eso es que está muy relacionado con la reserva cognitiva. ¿Vale? Claro, por la plasticidad cerebral, sí, Gilbert, por los mecanismos de compensación. Exacto. Y este es otro trastorno que os quería traer aquí hoy, ¿vale? La semana que viene dejaré un hueco, como he dicho, por si alguien quiere preguntar algo más o quiere aportar más información. Y nada, ya os dejo por hoy. El viernes que viene veremos el tema 8. Y por mi parte, nada más que añadir, que tengáis en cuenta lo de la rúbrica, que ya la semana que viene es la última teoría, parece increíble. Y nada, que tengáis muy buen fin de semana.